crecimiento de cavidades e hipertrofias, ¿correcto? Entonces, para el día de hoy, para la segunda sesión, tenemos programado esto. Lo primero que vamos a ver, justamente lo que estaba buscando en el electro anterior, son los crecimientos auriculares. Para eso vamos a recordar un poco cómo es la despolarización de la aurícula en general. Vamos a entrar un poco más en detalles en esto. Recuerden, llegada de la vena cava superior, el nodo sinusal es el que genera el ritmo de marcapaso. Va a haber una despolarización y un asa de despolarización. Por eso que esto se llama, toda esta asa significa la dirección que sigue la despolarización para completar un asa completo. Un asa significa que es toda la despolarización de la cavidad que estamos viendo. Correcto, vamos a ver que siempre hay múltiples vectores, pero van a existir vectores principales, el vector inicial que es la aurícula derecha, que es la parte inicial de la cabecita de la onda P, y el vector final que es la aurícula izquierda. Correcto. Recuerden que la llegada al nodo B es inmediatamente luego de llegar a la aurícula derecha. Ahí se produce el retraso y esperamos la activación de toda la aurícula. Entonces recuerden que el nodo sinusal manda la despolarización a la aurícula derecha, al septum interatrial y a la aurícula izquierda a través de los fascículos, los 3 fascículos que hay, y el de Batman también. El vector global tiene una cabeza que coincide con la parte positiva del dipolo global de la despolarización auricular y se va a registrar como una onda P positiva. La despolarización auricular se da a través de las aurículas a lo largo de toda la pared a llegar hasta el nodo B y va de epi a endocardio. A diferencia del ventrículo que va de endo a epicardio, como la pared auricular es delgada, va de epi a endo. Y finalmente la repolarización inicia en el mismo lugar. Es otra diferencia con la del ventrículo que inicia al revés, que inicia de epi a endo. En este caso sí empieza en el mismo lugar, ¿correcto? Vamos a ver que la despolarización se va a dar en el plano frontal, que son las derivaciones 1, 2, 3, ABF, ABR, ABL, se da de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Es por eso que ABR o BR, en este caso, va a tener la derivación negativa. Primero se despolariza la aurícula derecha y luego la izquierda. Por eso la onda P suele ser positiva en 1 y positiva en ABF. El estímulo llega al mismo tiempo al nodo AB que a la vez que lo hace la aurícula derecha, pero tiene que esperar para seguir la conducción a la aurícula izquierda. Ahora, dependiendo de la posición del corazón, va a haber corazones más verticales y horizontales, depende que si son jóvenes y altos van a tener corazón más vertical, o si son un poquito de hábito pícnico, o sea, un poquito gorditos, de estatura más baja, el corazón va a estar un poco más echado, pero siempre va a seguir justamente el eje entre 0 y 70 grados, la onda P. Tengan en cuenta eso. Y en el plano horizontal, como vemos, viene de atrás hacia adelante el asa, de atrás hacia adelante, ¿correcto? De atrás hacia adelante, por eso que inicialmente tiene un asa positiva en B1, también depende de la posición, si está más horizontalizado el corazón, positiva porque lo ve venir, y luego negativa porque ve que se va el asa, negativa que vendría a representar la aurícula izquierda. Y así sucesivamente va a ir viendo las diversas morfologías y predominantemente positivo en B6. ¿Correcto? Esta es la despolarización auricular. Acá vamos a entenderlo un poco mejor cuando hay crecimientos de las aurículas o cuando justamente hay una alteración de la despolarización. Este es el asa auricular, cómo se genera, se cuenta en esta parte de acá, donde está el nodo sinusal en esta imagen de las 4 cámaras. Viene el vector para abajo y para la aurícula y hay un vector medio correcto de despolarización que es el que medimos con el electro, pero tiene un asa de despolarización. Un asa significa que son todos los vectores que se dirigen a todas partes. Entonces, inicialmente va hacia abajo y luego a la izquierda, y este es el vector medio. Y en el plano horizontal, ¿qué quiere decir en las precordiales? Tiene igual una asa positiva, una asa que se dirige hacia B1 y que da la vuelta y termina en B6, correcto, en esa dirección. Entonces, todo esto son los hemicampos que va a generar la despolarización, en este caso auricular. Entonces,
También nosotros tenemos que analizar bien la onda P de base, dependiendo mucho de la morfología. La morfología de la P tiene que ser igual en todos, igual en todas las derivaciones, ¿correcto? Y pueden haber variaciones de la morfología de la onda P que nos van a indicar de que puede haber una arritmia de origen auricular, ¿correcto? Por ejemplo, acá en 3 vemos la onda P, su morfología isobifásica, ¿correcto? Normalmente 3, dependiendo de la posición del corazón, va a haber la positiva, negativa o isodifásica. Pero en este caso puede haber un cambio de variación, primero de menos a más. Esto nos va a indicar que hay un foco atrial ectópico, si es el mismo electrocardiograma y vemos la onda P distinta. Por ahí vamos a ver ahorita un casito de esto más adelante, ojalá. Y como también en B1 cambia la morfología. Miren, inicialmente siempre es positivo inicialmente con una cola negativa, pero cuando hubo este foco ectópico, cambió el vector del asa porque se despolarizó de una forma distinta y fue primero negativo y luego positivo. Esto nos indica que hay una arritmia del tipo auricular. Tengan en cuenta que esas son rotaciones del asa de la despolarización auricular que van a depender del foco donde venga el ritmo, ¿correcto? Entonces recuerden que siempre la despolarización viene de epicardio a endocardio, ¿correcto? De epicardio a endocardio. Y es lo que se va a ver en la despolarización de las aurículas, ¿correcto? La fase 1 es el reposo con activación y despolarización. Luego la secuencia, cómo se despolariza, cómo se acerca. Normalmente esto puede representar ABF o 2, esto ABR. Y finalmente, cómo se repolariza desde el mismo punto hacia el mismo punto, ¿correcto? Entonces, normalmente la repolarización de la onda P no la vemos, o es de muy bajo voltaje o está dentro de los otros complejos. También recordemos que la onda P puede ser positiva, puede ser negativa, que se ve en ABR, puede ser isoeléctrica de dos maneras, más menos o menos más, que son las morfologías que vemos en el electrocardiograma. Ahora sí, y entendiendo un poco esto, tenemos que saber la morfología de la onda P. Si se dan cuenta, la morfología de la onda P no es que sea una cúspide o un domo completo. Tiene una parte inicial que es esta hendidura inicial que se genera acá, que es la despolarización de la aurícula derecha, pero como la aurícula derecha tiene menor tamaño que la aurícula izquierda domina en tamaño, si se dan cuenta, domina todo el tamaño. Pero esto, cuando lo ven de lejos, parece un domo. Pero si le hacen zoom y lo ven de cerca, van a ver que existe esta morfología en la onda P. Recuerden que los valores normales de la onda P son 2.5 milímetros normalmente de altura y menos de 120 milisegundos está entre 90 a 111 milisegundos en la duración. Cuando es mayor o igual a 120 ya hablamos de crecimiento, ya lo vamos a ver. La onda P puede ser positiva en 1 y en 2, que normalmente lo usamos como criterio de ritmo sinusal, y negativa en ABR. También tiene que ser positiva en B3 y en B6 en el plano horizontal. Ahora, puede ser positiva o negativa en 3 o bifásica. En ABL, dependiendo del eje, puede ser positiva o negativa. Igual en B1, dependiendo de la posición, puede ser solamente positiva o bifásica. ¿Correcto? Tengan en cuenta esto. Y el ángulo de la onda P normal varía entre 0 a 70, ojo, y por lo general está entre 30 y 70. O sea, lo encuentran en la perpendicular a 3 y perpendicular a ABL. Tengan en cuenta esto. Es lo por lo general. Es lo que más frecuentemente van a ver el eje de la onda P. Entonces tengan en cuenta esto antes de hablar de criterios de crecimiento. Ahora, si nosotros hacemos un análisis de la onda P, correcto, vamos a ver justamente que la onda P no es el domo que les dije. Hay un componente inicial que es la despolarización de la aurícula derecha, que es más pequeño que el componente mayor, que es la aurícula izquierda, porque tiene mayor cantidad de tejido. Correcto, esa es la onda P. Nos vemos que parece un domo, pero tiene estas muescas cuando hacemos el zoom. Cuando hay crecimiento de aurícula derecha, dense cuenta que el componente que va a predominar es el componente auricular derecho. ¿Qué quiere decir? Este triángulo de acá creció de tamaño y el
chiquito se quedó el izquierdo. Y al revés, cuando hay crecimiento, recuerden que las aurículas no se hipertrofian, más crecen, se dilatan, ese es un concepto que hay que saber, por eso hablamos de crecimiento auricular, más se va a anchar la duración de la onda P del componente auricular izquierdo. ¿Por qué? Porque la dilatación de la aurícula izquierda hace que se ensanche o dure más el tiempo de despolarización de la aurícula izquierda. Por eso que dura más de 120 milisegundos. Y lo vemos acá. Correcto, la melladura, la famosa onda, melladura de la onda P, que si el paciente la tiene muy prominente, se puede dar una onda P mitral. Entonces acá vemos las morfologías que hemos explicado de los crecimientos de las aurículas. Entonces, nosotros vamos a ver diferentes patrones o desviaciones del eje en el plano frontal y en el plano horizontal de las despolarizaciones de la onda P. Como vimos en el plano frontal, cuando es normal, la asa del eje baja y sube y regresa. Lo hace con un eje eléctrico de aproximadamente entre 0 a 70. Y en el plano horizontal igual, va hacia adelante, hacia B1, regresa y da la vuelta. Ahora, por ejemplo, cuando hay problemas, por ejemplo, en la famosa P pulmonar, que en 2 es la P alta, correcto, para decrecimiento auricular derecho, el eje se desvía de la onda P hacia abajo y la correcto es mucho mayor, sobre todo el componente inicial. Y normalmente, dense cuenta acá, en B1 puede parecer crecimiento auricular izquierdo, puede simular un crecimiento auricular izquierdo, ya vamos a ver por qué, pero esta onda P, su eje de curvatura gira casi en sí mismo como un círculo. Ya lo vamos a entender en un caso que vamos a ver más adelante, correcto. Pero si se dan cuenta, cuando hay P pulmonar, normalmente en B1 no vemos la P congenital, que es la P de crecimiento auricular derecho. Ahora, la P congenital es la P alta. Justamente en cardiopatías congénitas se ve esto. La P alta en el plano horizontal en B1 nos habla de una P congenital que nos habla de crecimiento auricular derecho. Crecimiento de aurícula izquierda, por ejemplo acá, en la onda P en 2 se ha aumentado de duración y hay un componente, el componente negativo, el asa negativa de la onda P en B1 que se vuelve de mayor tamaño, tanto en duración y altura, y hace justamente que se vuelva más ancho en el plano horizontal el asa de la onda P y en el plano de horizontal primero va a ir hacia abajo y luego la regresada tiene mayor voltaje. Por eso que tiene ese componente negativo más, digamos, marcado. ¿Qué causa el crecimiento de la aurícula izquierda? Normalmente la causa más común va a ser la hipertensión arterial, tengan en cuenta esto. La estenosis mitral también puede causar crecimiento de aurícula izquierda. Acá hay algo bien particular, recuerden que cuando hay una estenosis de la válvula mitral, vamos a dibujar acá un corazoncito. A ver si nos sale bonito. Recuerden que los lados normalmente izquierdos son más grandes que los derechos. Cuando tenemos la estenosis, que es el cierre de esta válvula, normalmente en jóvenes es por fibra reumática y en adultos es por degeneración. Hay un aumento de la presión dentro de la aurícula izquierda, aumenta la presión en la aurícula izquierda. Y este aumento de presión de la aurícula izquierda va a hacer de que la aurícula comience a crecer, crecer, crecer. Entonces, inicialmente la estenosis hace que hay un crecimiento de la aurícula izquierda. Y por eso que acá es donde se ve la famosa onda P mitral, que es el componente negativo grande de la onda P, la famosa P mitral. Pero tengan en cuenta que estos son en estadios iniciales de la estenosis mitral. ¿Por qué? Porque así como aumentó la presión acá en la aurícula izquierda, esa presión también es derivada a las venas pulmonares, va a haber hipertensión pulmonar, que luego lleva acá también al crecimiento del ventrículo derecho, y si crece el ventrículo derecho, también crece de ahí la aurícula derecha. Entonces queda de esa forma el corazón. Es un proceso fisiopatológico.
Correcto. Entonces la estenosis mitral no solamente puede tener crecimiento auricular izquierdo, sino ventricular derecho y auricular derecho. Pero en sus estadios iniciales siempre va a haber izquierdo. Muy bien. Volvamos, la hipertensión arterial, el aumento de la sobrecarga del ventrículo izquierdo hace que aumente la presión de llenado en la aurícula izquierda y la obliga a dilatarse porque necesita más presión para llenar ese ventrículo rígido. La insuficiencia mitral, ya que por latido y latido hay más volumen telesistólico auricular, o sea, la aurícula aumenta más su volumen y va creciendo. Miocardiopatías, cardiopatía isquémica también por las presiones de llenado elevadas, son causas. Ahora, las imágenes de crecimiento auriculares se deben más a dilatación. Recuerde que es dilatación que a hipertrofia, debido a que las aurículas son delgadas, no crecen en grosor, sino en tamaño. Ahora llegamos a esta parte, que es la parte justamente de los criterios. Los vamos a revisar. Hay varios criterios que van a tener una sensibilidad y una especificidad distinta. Por ejemplo, la duración de la onda P es más de 110, el criterio es mayor o igual que 120, acá lo ponen más de 111 para considerar a 120, pero es para escribirlo mejor es mayor o igual que 120 milisegundos. Tiene una sensibilidad de 33%, pero es específico en un 88%. Hay una especificidad relativamente alta. Ahora, la porción negativa de la onda P tiene dos modos de medir. La porción negativa en duración y en tamaño. Si es solo en duración, es sensible en un 83% y es 80% específico. Correcto, si aparece solamente eso, podemos hablar de un posible crecimiento auricular izquierdo. La porción negativa de la onda P ahora en tamaño. Correcto, una cosa es duración. Vamos a dibujar acá el componente negativo en B1, que es esto de acá, componente negativo. Duración es hacia acá y tamaño, que es altura desde la línea isoeléctrica. Entonces, en tamaño, lo que nosotros nos muestra el criterio, que va a ser más de 1 milímetro. Si es más de 1 milímetro, ya hay crecimiento auricular izquierdo. Es sensible 60%, pero la especificidad que es más alta, 93%. ¿Correcto? La fuerza terminal de la onda P en B1, fuerza terminal, que es la velocidad en milímetros por segundo, esa relación de milímetros por segundo, mayor de 40, nos habla de una sensibilidad de 69 y especificidad de 93, y la onda P mellada, pero la melladura, ¿qué quiere decir? La duración de la melladura significa la melladura, esta es la PEN 2, esta es la melladura. Esta melladura que dure más de 40 milisegundos es un criterio altamente específico, llega al 100% de especificidad, pero es poco sensible, de crecimiento auricular izquierdo. Tengan en cuenta esto. Entonces, esto hace de que nosotros tratemos de buscar la mayor cantidad de criterios para poder hablar. Por eso hay el cálculo del índice de Morris. El índice de Morris justamente combina la duración y la profundidad, duración en tiempo y la profundidad de la onda P, para hablarnos de justamente si tiene más de 40 milisegundos y la altura de menos de 1 milímetro, así como menos de 1 milímetro de altura, correcto, y la duración de 40, sabemos que es criterio de crecimiento auricular izquierdo. Tiene mayor sensibilidad y especificidad que solamente la duración, pero la duración también es parte. La duración de la onda PEN 1, 2, nosotros usamos 2 por lo general, mayor o igual de 12 segundos o 120 milisegundos, también nos habla de esto, correcto. La duración de la parte negativa más de 40, que es esto de acá también, milisegundos, no miligramos, disculpen. La onda P, positiva, negativa, es un criterio muy poco específico, pero muy específico, perdón, pero poco sensible. ¿Qué quiere decir? Una melladura similar a B1, pero en 2, 3 y ABF. Es raro de verlo, es raro. Entonces, cuando hay crecimiento auricular izquierdo, repetimos, justamente el vector que se dirige hacia allá es más largo en duración, por eso que la duración de la onda P
es más larga, correcto, es más larga, como vemos acá en el gráfico, porque se extendió, se dilató la aurícula, así como dibujamos, se dilató. Esto hace que de llegar del nodo sinusal hasta toda la aurícula izquierda tenga mayor tiempo. Por eso que el tiempo en 2, en 1 o en 3, normalmente lo hacemos más en 2, es más largo de la onda P. Por eso que ahí el tiempo es el principal criterio en esa derivación. Y en el plano justamente de B1, que está acá B1, como vemos también es más larga la duración, por eso que el componente negativo primero aumenta en duración y en segundo el voltaje, es más largo el voltaje, aumenta en voltaje en B1. Entonces, esos son los criterios fundamentales para poder hablar de crecimiento auricular izquierdo. Entonces, haciendo un resumen de esto, normalmente la onda P en D1 o en D2 más de 120, la onda P bifásica, igual que tenga más de 0.4 segundos o 40 milisegundos o una parte negativa alta, justamente si combinamos estos criterios somos más sensibles y más específicos, ¿correcto? El que es muy poco sensible es la onda P bifásica en D2, D3 y ABF, ¿correcto? Es bien difícil de encontrarlo, ¿correcto? Pero fue descrito por Valles.